vamos a transformar un pantalón tejano en algo único, lleno de color, mensajes bonitos y mucho amor. ¿Y sabéis por qué? Porque es para mi hija. Es el primer vídeo del canal y quería que fuera algo especial. Así que, bienvenida, bienvenido. Aquí estamos para disfrutar creando, pasarlo bien y hacer nuestro mundo un poquito más bonito. O para meter la pata y reírnos, que eso también vale. Aquí podéis ver los materiales, pero vamos a lo importante. El pantalón tiene que estar lavado y seco. Y las pinturas que usamos son textil y acrílico mezclado con suavizante para darle más flexibilidad. Este pantalón es para mi hija de 11 años. Empezó con una idea muy clara. Quería las huellitas de nuestros perros y un corazón con un universo dentro. A partir de ahí nos dejamos llevar, rellenamos huecos, fluimos y también hubo algún que otro. Madre mía, ¿qué hago? Seguido de 1000, confía en el proceso, yo misma confía en el proceso. Pero al final, el resultado, un pequeño popurrí lleno de magia, mensajes positivos, simbolismo que nos ha encantado. Tiene detalles como una triqueta celta, un símbolo con muchísimo significado, un universo dentro de un corazón que va soltando estrellas y dos frases que nos encantan y nos parecen importantes. Be happy y me amo, me cuido, me respeto. Y como no, nuestro ayudante Pushing, míralo ahí, qué mono. Y sí, dejamos algunas manchas y líneas imperfectas, pero no tiene que ser perfecto para ser maravilloso. Lo importante es disfrutar del proceso. Consejo importante, si vais a dibujar no hagáis como yo, usad un rotulador lavable o un lápiz 6B, no un rotulador permanente, porque bueno, esas huellitas y ese corazón estarán así de juntitos para siempre. Pero eso es lo que pasa cuando improvisas el diseño, buscas ideas por internet sobre la marcha y te dejas llevar. Y ahora, sí que sí, os dejo con el vídeo.
Aquí vemos el universo dentro de un corazón. Nunca había pintado un universo, así que es posible que haya técnicas mejores o más sencillas. Yo simplemente me dejé llevar y mi técnica fue ir pintando y pasar el pincel por la unión de los colores con pequeñas pinceladas o a golpecitos antes de que se secara la pintura, para que fuera difuminándose poco a poco. De la misma manera, no esperé a que se secara la pintura entre capa y capa. Quizá no sea la mejor forma, pero ha sido mi manera.
Esta parte me encanta. Mi hija quiso participar, así que me pidió que le dibujara un pushing para poder pintarlo ella. Quise apartarme un poco y dejarle su espacio, pero ella no me dejó alejarme. Así que me quedé cerquita para ayudarle y darle seguridad. Y funcionó, le quedó súper bonito.
Gracias por ver este primer vídeo, ojalá te animes a hacerlo. No olvides que no tiene que ser perfecto para ser maravilloso, lo importante es hacerlo a tu manera. Disfruta del proceso, conecta contigo y deja volar tu imaginación. Hazle caso a tu corazón o a tu niña interior. Si te gusta este vídeo, dale like y suscríbete. ¡Hasta la próxima!